Saludos chicas, ¿qué tal todo? ¿Cómo les va? El día de hoy le he traído el tema de factorización. Recordad que la factorización es un proceso que consiste en pasar un polinomio a una multiplicación de factores primos. Ok, y después vamos a tocar los temas de metodologías de factorización. Entre la más conocida es el factor común. Ahora, ¿en qué consiste el factor común? Debemos recordar que el factor común se basa básicamente en la propiedad distributiva. Ok, chicas, un ejemplo de esto es este polinomio de dos variables. Acá podemos observar que el factor común es x y y, pero nuestra pregunta es cómo sabemos con qué exponente debemos colocar el factor común. En todo caso se debe hacer siempre con el menor exponente. Como x tiene el menor exponente, tomamos a x con el exponente 1 y como y con el exponente 1 es el menor exponente, lo tomamos con el exponente 1, de tal forma que queda como factor xy. Dentro del paréntesis quedaría 3x por y cuadrado menos 6y más 11x. Bien, chicas, pasamos entonces al siguiente punto. Acá tenemos otro polinomio de grado 2n más 1. Observar que este es el mayor exponente. Y nos preguntamos, debemos sacar un factor común. El factor común es x a con un exponente, ¿cierto? ¿Con qué exponente debemos tomarlo? Con el menor exponente posible. En este caso, tenemos que comparar los exponentes 2n más 1, 2n más 2 y n. El menor es n, entonces vamos a tomar x a la n por x a la n más 1, porque recordar que si yo multiplico esto por esto, me va a dar 2n más 1, acá me daría 2n más 2 y acá sería menos 1 porque estoy tomando todo el factor. Bien, chicas, continuamos. Luego tenemos el punto de algunas identidades para poder factorizar. Estas identidades vienen de productos notables. Entonces tenemos lo primero que es el trinomio cuadrado perfecto. Recordar que el trinomio cuadrado perfecto va a ser el primero al cuadrado más o menos dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Observamos acá un ejemplo donde tenemos que factorizar esta expresión. Entonces, lo más conveniente siempre es identificar el primer y el segundo elemento. El primer elemento debe ser un número al cuadrado. En este caso, 16x a la 4 debemos expresarlo como un número al cuadrado. Eso sería 4x cuadrado todo elevado al cuadrado. Luego ya la 4 lo vamos a ver como un número al cuadrado. Esto es y al cuadrado al cuadrado. Y posteriormente verificamos que la cantidad que está en el medio, en el centro, sea dos veces el primero por el segundo. Como podemos observar entonces esto ya lo podemos factorizar. Esto va a ser la suma de 4x al cuadrado más y cuadrado y eso todo elevado al cuadrado. De esa forma queda factorizada esta expresión. Ok, luego tenemos acá la diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrado va a ser igual al producto de la suma de los términos por la diferencia de los términos. Y acá tenemos un ejemplo. Observen que el primer término tenemos que colocarlo como un término elevado al cuadrado. Eso sería 2x al cuadrado. Menos y, un término elevado al cuadrado. Esto sería y al cuadrado al cuadrado. Entonces esto va a ser igual, según la identidad, la suma de los términos por la diferencia de los términos. Bien, chicas, y luego continuamos con la diferencia de cubos. A al cubo menos b al cubo va a ser igual a menos b por a cuadrado más a por b más b cuadrado. Y acá tenemos un ejemplo. Entonces, acá nuevamente, el primer término le vamos a elevar como una cantidad elevado a la 3. Esto es 7x a la 3. Y en el segundo caso tendremos que verlo como una cantidad elevado a la 3. Esto es 2y al cubo. Aplicamos la fórmula de la identidad y me queda que esto va a ser la diferencia de los términos, es decir, 7x menos 2y, por el primer término al cuadrado, 7x al cuadrado es 49x cuadrado, luego el primer término por el segundo término, eso me da 14xy, más el segundo término al cuadrado, esto es 4y cuadrado. Y continuamos con el punto de suma de cubos. Recordar, chicas, que dentro de la suma de cubos vamos a tener que esto va a ser el producto de la suma de los términos, es decir, a más b por a cuadrado menos a por b más b cuadrado. Y acá tenemos un ejemplo. Observar acá
que tenemos que ver como esto como un término elevado a la 3. Eso es 12 cubo al cubo. Y acá tenemos que ver 27 como un término elevado a la 3 o como un número elevado a la 3. Esto es 3 a la 3. Luego aplicamos fórmula y esto vamos a tener, el primer factor va a ser la suma de los términos, es decir, 12 cubo más 3, por el segundo factor va a ser esto que está acá en la identidad, que es a cuadrado, es decir, 12 cubo al cuadrado, esto me da 4c a la 6 por la multiplicación de la potencia, más 2 veces el primer término por el segundo término, eso me da 6c cubo, más 9. Observar que este signo es negativo de acuerdo a la identidad. Bien, chicas, entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Acá vamos a observar lo que es un aspa simple. Dentro de lo que es el aspa simple vamos a tener dos casos, uno con una variable y el otro con dos variables. En ambos casos vamos a tener tres términos. El primer término a observar acá para una variable va a estar la variable multiplicado por un coeficiente, pero el exponente tiene que ser un exponente par. En el segundo caso, en el segundo término, vamos a tener la variable a un exponente n. Y n, tener en cuenta que es la mitad del otro exponente del primer término. Y por último, vamos a tener la suma de un término independiente. En el caso de dos variables, vamos a tener la suma del término a un exponente par, en el caso de x, en el caso de y a un exponente par, pero con otro valor, no necesariamente tiene que ser el mismo. Y en el centro vamos a tener la combinación de los dos términos, pero el x con un exponente a la mitad del x del primer término y el y con un exponente a la mitad del último término. Y observar bien que m y n en ambos casos tienen que ser necesariamente enteros positivos. Acá tenemos un caso de una variable, vamos a explicarlo. Observar que primero tiene la forma x está en un exponente par en el primer término y en el segundo término el exponente de x está a la mitad. Y este último término es un término independiente, tal cual lo indica acá. Luego vamos a hacer lo siguiente, vamos a pasar una columna en el primer término y otra columna en el tercer término. Verifiquemos, vamos a colocar términos de forma que la multiplicación me den el número que está arriba. 5x a la 4 por x a la 4 me está dando 5x a la 8, perfecto. Observar bien también que en el caso de x se debe colocar siempre el de abajo, el x a la mitad. Ahora, en el caso del término independiente 3 por 1 me está dando 3, bien. Ahora, vamos a observar si esa disposición que hemos hecho funciona. ¿Cómo verificamos eso? Multiplicamos en aspa, entonces vamos a tener 5x a la 4 por 1, 5x a la 4, x a la 4 por 3, 3x a la 4, esa suma me está dando 8x a la 4. Quiere decir esto que la disposición está correcta y que por lo tanto podemos factorizar. ¿Cómo vamos a factorizar? Tomamos la primera fila por la segunda fila, esto es 5x a la 4 más 3 por x a la 4 más 1. En el siguiente caso vamos a tener una expresión de dos variables. Observemos que tiene esta forma. Entonces, en el primer término tiene que estar el exponente elevado a un exponente par. En el tercer término tiene que estar el exponente a un exponente par. Y en el término del medio tiene que estar la combinación de estas dos variables, pero x con el exponente a la mitad del primer término y y con el exponente a la mitad del segundo término, lo que nos indica que tiene la forma para aplicar el aspa simple con dos variables. Bien. Ahora vamos a hacer el mismo método. Hacemos dos columnas, verificamos acá que 3x al cuadrado por 2x al cuadrado me da 6x a la 4 y acá verificamos que más 2y por menos 7y me da menos 14y cuadrado. Luego hacemos la multiplicación en aspa, eso nos va a dar menos 21x cuadrado y. Hacemos la multiplicación acá en aspa, me va a dar 4x cuadrado y, hacemos la suma o resta de acuerdo a los signos y eso me está dando menos 17x cuadrado y. Lo que quiere decir que la disposición que se ha tomado ha sido la correcta. Luego hacemos la factorización de acuerdo a estas filas. La primera fila es 3x cuadrado más 2y, la segunda fila es 2x cuadrado menos 7y. Bien, chicas, entonces pasamos a la siguiente diapositiva y tenemos entonces el aspa doble. Bien, en este caso, para poder aplicar el aspa doble, tiene que ser una expresión de dos variables y tiene que cumplirse esta forma. Veamos que en los tres primeros términos es como el aspa simple con dos variables, ¿sí? Y los tres últimos términos va a ser como el aspa simple, pero bueno, acá va a ver esta variable y esta variable, pero acá lo que vamos a observar bien es que este x a la m es este mismo de este término que está acá y este y a la m es este mismo.
esa misma variable con el mismo exponente y por último vamos a tener un término independiente. Entonces veamos un ejemplo para poder aplicar cómo se aplica este método de aspa doble. Ok, acá tenemos este caso. Observemos que lo primero que hay que hacer es ordenarlo de acuerdo a esta disposición. Luego vamos a trazar tres columnas, la primera debajo del primer término, la segunda debajo del tercer término y la tercera debajo del último término. Al igual que en aspa simple, estas columnas, los números debajo de esta columna debe cumplirse. Ese producto me debe dar 30x cuadrado. Efectivamente se cumple. 10x por 3x me está dando 30x cuadrado. Luego tenemos menos 2y por y me está dando menos 2y cuadrado. Y por último observemos que menos 7 por 3 está dando menos 21. Bien, luego debemos verificar que esta disposición que hemos puesto sea correcta. Para ello pasemos tres aspas. La primera aspa va a ser 10x por y, eso me está dando 10xy, menos 3x por menos 2y, eso me está dando menos 6xy. Esa diferencia me está dando 4xy, lo que significa que por los momentos las cosas están marchando bien. En el caso de la segunda aspa vamos a tener menos 2y por 3, eso es menos 6y. Y por menos 7, eso es menos 7y. Menos 7y menos 6y me está dando menos 13y. Por los momentos se está dando todo de forma correcta. Y nuestra última aspa va a ser el aspa de los extremos. Vamos a tener 10x por 3, 30x. 3x por menos 7, menos 21x. Y su diferencia me está dando 9x. Lo que quiere decir que el aspa doble se ha realizado correctamente y solamente queda colocar la factorización. Esta factorización va a estar dada por la primera fila por la segunda fila. Ok, verifica, a ver, nos hemos pasado, ¿sí? Vámonos a la ficha anterior y observemos que finalmente nuestra factorización va a quedar 10x menos 2y menos 7 por 3x más y más 3. Muy bien, pasamos entonces a la siguiente diapositiva y acá tenemos algunos ejercicios resueltos. Bien, chicas, en el primer caso tenemos esta expresión o este polinomio de dos variables. Y el método a aplicar es factor común y agrupación de términos. Observemos que en este primer grupo podemos sacar factor común A y en este segundo grupo podemos sacar factor común 2B. Apliquémoslo, ¿no? Observemos los factores comunes, ¿sí? Me está quedando que acá, ojo, se ha hecho de forma distinta, ¿no? Sacamos primero P de esto y este, me está quedando A menos 2B. Y de estos dos me estoy sacando factor común X, me está quedando A menos 2B. Pero A menos 2B es otro factor común. Por lo tanto, puedo sacarlo como factor común y me va a quedar A menos 2B por P más X. Y de esa manera ya está factorizado. Vamos a la segunda parte, al segundo problema. Tenemos esta expresión de dos variables, tiene tres términos. Eso me indica que posiblemente sea aspa simple. Ahora, tenemos que verificar que las variables estén expresadas. Si aquí está a un exponente par, si acá está a la 2n, acá debe estar a la n. Acá está, esto es 4, esto es 2. Perfecto, vamos a ver si se cumple con P. P es 2 y acá es P, ese exponente es 1. Perfecto, entonces podemos aplicar aspa simple. ¿Sí? Acá tal cual lo han puesto, muy bien, lo han ordenado. Y aplicamos entonces aspa simple. Ojo, también podemos observar una cosa. Podríamos aplicar aspa simple, pero mira la forma como se ha dispuesto. Esto es un término al cuadrado, esto es 2 veces 3, que es este término por este, y este es el segundo término al cuadrado. Esto quiere decir que esta expresión, además de poder aplicarse por aspa simple, es un trinomio cuadrado perfecto. Por lo tanto, la solución va a ser a cuadrado más a cuadrado por p más 3 todo elevado al cuadrado, tal cual como está acá. Y de esa forma también se puede factorizar. Bien, chicas, pasamos entonces al segundo ejercicio. Acá tenemos esta expresión, ¿cierto? En principio parece que está totalmente factorizada. Ojo, pero me falta factorizar esta expresión que está acá, este x cuadrado más 2x menos 3. Esto que está acá lo podemos hacer por aspa simple. Haciendo por aspa simple vamos a tener que podemos colocar x por x cuadrado, 3 por menos 1 menos 3x, menos 3, perdón, x por menos 1 menos x por 3, 3x, 3x menos x me está dando 2x. Por lo tanto, esto ya está factorizado,
Luego, ¿qué nos queda? Hacemos el cambio, la sustitución, me va a quedar x más 1 al cuadrado por x menos 1 por x más 3 por x más 3 por x más 1. Menos 1, perdón. Este x menos 1 con este x menos 1 me da x menos 1 al cuadrado. Y este x más 3 con x más 3 me da x más 3 al cuadrado. Y de esa manera queda factorizado dicho problema. Bien, chicas, entonces pasamos al siguiente problema. Estamos observando esto que está acá, x menos 1 por x cuadrado más x más 1 por menos y por y más 1 por y más 2, todo eso menos y. Ahora, lo primero que debemos observar acá es que esta expresión que está acá es un producto notable. Esto es justamente lo que es diferencia de cubo. Esto es x al cubo menos 1. Observamos esto es x al cubo menos 1, pero esto que está acá lo podemos multiplicar y me va a quedar y cubo más 3y cuadrado más 3y más 1. Sacando el factor común me va a quedar este negativo acá. Y observar bien, esto que está acá es justamente un binomio al cubo. Y entonces me está quedando x al cubo menos y más 1 al cubo. Esto que está acá nuevamente es una diferencia de cubo. Aplicamos diferencia de cubo y esto va a ser x menos y menos 1 por x cuadrado más x por y más 1. Y esto todavía se puede desarrollar un poco más. A ver, un momento, chicas. Y queda de esta forma, ¿sí? Bien, chicas, pasando al siguiente problema, observamos que nos piden factorizar este polinomio de tercer grado. Lo que podemos observar automáticamente es que esto acá hay un 2, ¿cierto? Pero esto me podría indicar un posible cero racional. No obstante, este 7 de acá del término de mayor grado no me deja. Ahora, para ello vamos a aplicar una técnica. Vamos a descomponer menos 10x al cuadrado. ¿Sí? A ver, vamos a observar que menos 10x cuadrado lo puedo ver como menos 7x cuadrado menos 3x cuadrado. Luego, de acá podemos sacar factor común. Y vamos a sacar factor común con el menor valor posible. Eso sería 7x cuadrado. Entonces de acá me está quedando 7x cuadrado por x menos 1. Y de acá, esta expresión que está acá es factorizable. Podemos hacerla por aspa simple y me estaría quedando 3x más 2 por x menos 1. Y de estas dos expresiones, de estos dos sumandos acá, o de estos dos términos que se están restando, tenemos que x menos 1 es un factor común. Factorizamos y me está quedando x menos 1 por 7x al cuadrado menos 3x menos 2. Y de esa manera resolvemos ese problema. Ahora vamos con el siguiente. Observemos acá que tenemos x menos 3 por x cuadrado más 3x más 1. Ojo, y acá tenemos 3 menos x. Este 3 menos x es lo mismo que x menos 3, pero con el signo cambiado. Quiere decir que podemos sacarlo como factor común. Ahora bien, sacándolo como factor común me va a quedar x menos 3 por esto que está acá, x cuadrado más 3x más 1, menos x cuadrado menos 2x. ¿Por qué menos? Porque hemos dicho que esto tenemos que sacarlo con un negativo, que debe quedar con un negativo para que pueda ser válido. De esta manera, esto con esto se cancela, se simplifica y me está quedando x menos 3 por x más 1 y de esa manera queda factorizado dicho problema. Ahora tenemos este otro problema de acá. Observemos muy bien que tiene la forma de aspa doble, porque acá está x cuadrado, acá está y cuadrado, acá está la combinación de estos dos, pero con el exponente dividido entre 2. Acá está 11x, 5y y 2. Está inclusive ordenado, está muy fácil de resolver. Entonces vamos a colocar tres columnas. Acá verifiquemos que 5x por x me da 5x cuadrado, y por 3y me está dando 3y cuadrado y 1 por 2 me está dando 2. En la primera aspa me está dando 5x por 3y más x por y me está dando 15xy más xy me está dando 16xy. Perfecto. En la segunda aspa me está dando 2y más 3y, 5y. Y en el aspa de los extremos me está dando 5x por 2, 10x más 1, 11x. Perfecto. Esta disposición está correcta y por lo tanto nos queda factorizar, que sería la primera fila, 5x más y más 1 por x más 3y más 2. Perfecto, chicas. Y pasamos entonces al siguiente problema. Bien, observemos acá que esto es aspa simple. Esto lo podemos tomar como una variable al cuadrado y esto está la misma variable, pero con el exponente dividido entre 2. Bien, procedemos entonces a aplicar nuestra aspa simple. Observemos que esto va a ser 4 por x menos y por 3 por x menos y me está dando 12x menos y al cuadrado y menos 3 por 4 me está dando menos 12. Luego,
la multiplicación me va a ser 16x menos y por menos 9x menos y, y eso me está dando justamente 7x menos y. Luego mi resultado va a ser 4x menos y menos 3, esto que está acá, por 3x menos y más 4, esto que está acá. Distribuimos, me va a quedar 4x menos 4y menos 3 y 3x menos 3y más 4. Perfecto, chicas. Pasamos entonces a lo siguiente. Y eureka, hemos terminado nuestra video tutorial. Entonces nos queda acá la tarea. Por favor, escribir cualquier comentario sobre la tarea si hay alguna duda. Chicas, espero que les haya gustado este video, pero sobre todo que hayan aprendido. Si les ha gustado, den like, compartan y suscríbanse, chicas. Nos estaremos viendo pronto en nuestras clases por Google Meet. Que estén bien, chicas. Hasta pronto.